Ok, ok. Hola A ver, Javier, buenas tardes. hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecerte que hayas aceptado la invitación para charlar un ratito, unos minutos en conversaciones en Ocre y hacerte la pregunta de rigor. ¿Cómo estás? Bueno, pues confinado, creo que como todo el país, pero bien, es decir, al fin y al cabo es lo que nos toca y yo creo que también es un momento como para reflexionar acerca de todo lo que nos rodea, acerca de todo lo que estamos viviendo, en qué punto estamos y a dónde queremos llegar. Sí, que por lo menos el tiempo que estemos en casa, por lo menos que le demos un poco a la cabeza, ¿no? Para ver, para repensar, porque hay que repensar muchas cosas. Sí, muchas cosas. Mientras que todo vaya bien, gracias a Dios la salud y todo va bien, así que nos podemos dedicar a pensar en otras cosas. Ajá. Ok, hoy te voy a leer una cosa, a ver si te suena. Dice, ¿cuántos pesos confinados en 4 semanas esperando a ser liberados? ¿Te suena? Sí. ¿Te suena? ¿Esa frase es tuya? ¿Es escogida de alguien? ¿Es inspiración? Pues fue una mezcla de ahora me he puesto un poquito con las redes sociales al día, porque no es que yo sea muy fan, pero entiendo como que es importante llevarlas al día. Y es una mezcla, creo yo, entre cosas que he ido leyendo, pero al fin y al cabo estás separado de tu pareja. Es como que fue un conjunto de todo. Cuando preparaba las publicaciones y leí un poquito, además todo el tema de este mes hoy es el Día de la Literatura y demás, y buscaba cosas acerca de la literatura y demás, es como que he ido leyendo cosas y la verdad es que me gustó un montón porque al final ya no solo mi pareja, sino por ejemplo ayer fue el cumpleaños de una de mis mejores amigas y pues eso, es decir, recuerdo sensaciones, abrazos, recuerdo un momento en el que aprobamos el carnet del coche y recuerdo ese abrazo que me dio, que de hecho me dolía, me apretó tan fuerte que después me dolía un par de días aquí en la parte del costado. Entonces es como que de verdad cómo se echa de menos esas Sí. pequeñas cosas que el día a día y cómo las vamos a echar de menos, porque al final cuando salgamos de aquí es como que no vamos a poder volver a esa rutina que todos queremos y que ansiamos y que yo creo que de verdad el golpe fuerte yo creo que nos va a venir cuando salgamos, porque cuando salgamos va a ser cuando de verdad nos demos cuenta de cómo va a cambiar la sociedad, porque al final es como que va a cambiar todo, va a cambiar, como muchas veces dicen en la tele y demás, los españoles somos muy sociables. Eh, yo me he criado en una casa en la que cuando vienes y cuando te vas se dan besos. Y ahora, por ejemplo, mi madre ha empezado a chocarnos el pie cuando llega a trabajar. Entonces, como ya se empieza a notar esos pequeños cambios, pero que al fin y al cabo, es decir, se van a extrapolar a cada momento de nuestras vidas. El cómo cuando volvamos al colegio, por ejemplo, el niño que viene un día y te da un abrazo, cómo eso va a haber que modificarlo y cómo va a haber que controlarlo. Se me ponen los pelos de punta. Entonces, Yo sí te quería preguntar en qué momento creativo, qué estabas preparando cuando surgió todo esto del estado de alarma. ¿Cómo te pillo? ¿En qué proceso creativo te pillo? mira, a mí me ha desmontado todos los proyectos que llevaba porque al final yo a lo que me dedico no es un trabajo fijo, sino que todo el rato es crear nuevos proyectos. Entonces, cuando creas, llevo X proyectos entre manos, entonces es como que Ya, nos ha pillado, porque al fin y al cabo, mira, el más importante, que es el que este fin de semana, por ejemplo, es decir, más vamos a sufrir porque después de mucho tiempo trabajando, más de un año trabajando, este fin de semana arrancaría el primer Congreso Nacional de Danza en la Escuela, que organizamos desde el Colegio Público de Urchillo. Entonces, al fin y al cabo, nos desmontó, esa semana nos pilló con que ese jueves íbamos a presentar la página web en la Diputación de Alicante. Y nos lo cancelaron ya confinamiento y cuando te paras a ver todo, es como que al final me ha desmontado todo porque pues al final yo me dedico a todo el mundo del espectáculo, a todo el mundo educativo, dentro del colegio, por ejemplo. Lo más importante, por ejemplo, para mí en estos momentos, que yo creo que también lo estoy sufriendo, es el Congreso, que era también el proyecto más ambicioso que llevaba ahora entre manos. Entonces no lo ha desmontado porque
porque ya no puedes hacer nada. Sí que es cierto que te da nuevas posibilidades de incorporar nuevas cosas que te habían llegado a última hora y lo tenías que encajar y tenemos nuevas posibilidades. El proyecto está proyectado para mayo de 2021. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo salimos de la situación. Al final, yo creo que ahora es proyectar. Ese proyecto, por ejemplo, acarreaba también los proyectos que llevo dentro del colegio. Está también la escuela de danza. La escuela de danza se ha tenido que bloquear. Teníamos un espectáculo el 6 de junio en el Teatro Circo que no se puede hacer. Ese espectáculo se llamaba Awakening, se sigue llamando Awakening, yo ese proceso creativo lo sigo llevando, y habla acerca de la contaminación del plástico en los océanos sobre todo. Pero poco a poco, cuando estoy viendo el proceso creativo, lo estamos ampliando. Colaboramos con Ecoembes, ese proyecto, ese espectáculo, y vamos a llevarlo a Madrid. Tampoco se puede hacer. Moros y cristianos, tampoco se va a poder hacer. Llevaba otro proyecto de expresión emocional dentro del horario lectivo de los niños, que este año estaba recogiendo datos para solidificar y dar unos resultados. Tampoco se puede hacer cosas. Bueno, soy entrenador al margen. Todos los entrenamientos los tienes que dar llevaba un grupo de entrenamiento funcional y los tienes que dar de baja porque no puedes seguir y no es igual la motivación que vayan a tener el sector al que yo me dedicaba. Por ejemplo, yo sobre todo llevaba un grupo de jóvenes adultos que al fin y al cabo en su casa lo que buscan sobre todo es esa desconexión de cuando llegaban al entrenamiento, el relacionarse después de todo el día de trabajo, el poder evadirse un poquito de todo eso que del día a día, de todo el estrés del día a día. Y al fin y al cabo esas personas no buscan sobre todo el entrenar físicamente para una mejora, no son deportistas. Entonces al fin y al cabo ese asesoramiento no se lo puedes dar porque lo que buscan es ese contacto. Bodas, también me dedicaba, por ejemplo, ahora monto coreografías de bodas y las bodas que tenía previstas ahora tampoco se han podido hacer. Entonces mira un poquito que al final me lo ha desmontado todo. Y es como que te obliga a replantearte el dónde estás. A repensar. Yo, como te decía antes, es como que para mí, gracias a Dios, estoy bien de salud. Entonces, tiempo lo estoy invirtiendo como, para mí la palabra está siendo reinventarme. Y al fin y al cabo es ver todo lo que llevo y ver cómo lo proyecto a la nueva situación que vamos a tener. Me está sirviendo, por ejemplo, el proyecto de entrenamiento como para hacerlo más sólido. Yo hice la carrera de CAF, soy entrenador profesionalmente, entonces es como que ese sector como que lo tenía un poco abandonado y ahora voy a sacar un producto mucho más sólido. Además me estoy asociando con un médico deportivo, con un fisio, con nutricionista para poder ofrecer un servicio más completo y al fin y al cabo adaptándonos a esa situación que vamos a tener, y es que los gimnasios no van a poder abrir hasta dentro de no se sabe cuándo. Entonces es como que al final tendremos que adaptarnos a una situación, porque al final cuando nos permitan salir, ¿qué? ¿Vamos a seguir con clases online? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues eso, proyectando el espectáculo, más de lo mismo, proyectándolo para cuando volvamos. Estoy siguiendo con el proceso creativo. Además, dicen que no hay mal que por bien no venga. En verdad a mí es que me está sirviendo mucho para investigar. Entonces es como que estoy investigando en todos los proyectos que llevo. Entonces es una situación complicada. Sí, gracias a Dios, pues en mi parte es como vamos a ver cómo sale, pero me está sirviendo para formarme, me está sirviendo para investigar, para crear todos los proyectos que llevo, hacerlos más sólidos, que tengan mucho más peso, mucho más bagaje, que estén mucho más meditados. Entonces es como, pues, no hay mal que por bien no venga. Sí, no, claro, hay que sacarle la parte positiva porque si no, la verdad que sería una comida de cabeza diaria. Entonces, porque además, ¿crees que cuando termine todo esto, la cultura se estará reforzada? La cultura que ahora mismo se está convirtiendo en una vía de escape a todos los que estamos en casa, que estamos tirando mucho de ella por todo lo que están ofreciendo de manera gratuita. ¿Crees que la cultura cuando termine esto se saldrá reforzada o durará la inercia unos meses y volverá a estar en la misma situación?
A ver, yo en conversaciones que he tenido últimamente digo una cosa y es que confío que el pueblo español aprenda de todo esto y que todos aprendamos de todo esto y pongamos cada cosa el valor que merece, porque al final, es como, no me quiero meter en política y en estos temas que al final no controlo, solamente serían opiniones, pero al final vivimos en una sociedad un poco distorsionada por muchos ideales, muchas batallas, muchas peleas. Entonces al final confío en que los españoles vean la importancia que tiene. Al final yo, por ejemplo, en el proyecto de expresión emocional, yo peleo por una cosa y es darle importancia a la danza dentro del ámbito educativo, cómo la danza beneficia a las personas. Y creo que esto que estamos viviendo ahora mismo nos está dando recursos, nos está dando evidencia de cómo el arte en sí beneficia a las personas, cómo te ayudan a un equilibrio, cómo te ayudan a evolucionar como persona, a conocerte a ti mismo, a tranquilizar tu mente. Entonces, creo que al final las personas aprendemos a golpes y a palos. Y yo creo que este está siendo un palo gordo como para que por lo menos un gran porcentaje de la población se dé cuenta de la importancia. Sí que es cierto que cuando salgamos de aquí, la cultura, como todo lo que conocemos, no va a existir igual que existía antes, por lo menos en un periodo de tiempo prolongado. Es decir, no vamos a poder meternos en un teatro codo con codo, 500 personas sentados a ver un espectáculo. No va a poder ser así. Habrá que reinventar una forma para que la cultura siga viva y siga siendo posible. Y al final las personas que nos dedicamos a ese mundo podamos seguir viviendo de ello, porque todo lo que está pasando ahora es muy bonito, cierto es, pero las personas que se dedican al arte no viven de lo que está pasando ahora mismo. Es decir, tendremos que buscar una fórmula nueva para poder llegar a un nuevo equilibrio, que la economía vuelva a funcionar y que todos podamos sobrevivir. ¿Cómo va a ser? Hay una cosa que siempre para justificar un poco la necesidad de la cultura siempre se materializa, es decir, entramos en no es que la cultura supone dentro del Producto Interior Bruto un tanto por ciento importante y tal, y siempre se nos olvida que la cultura tiene un Producto Interior emocional que no es cuantificable y que incluso es mucho más necesario que ese Producto Interior Bruto. Y ese Producto Interior emocional es el que llena a las personas y es el que las mueve. Y siempre nos olvidamos de eso y se materializa muchísimo también la cultura. Se nos olvida, al igual, mira, yo te voy a tirar a mi terreno, en el mundo educativo, por ejemplo, se nos ha olvidado hacer eso también y creo que es extrapolable a lo que estamos hablando. Se nos ha olvidado trabajar con los niños las emociones, se nos ha olvidado enseñarles que lo primero que tiene que ser es persona, y una persona, cuando explico el proyecto, la herramienta de trabajo más importante que tenemos, al fin y al cabo, es nuestro cuerpo y nuestra expresión. Se nos olvida eso, se nos olvida darle importancia al ser humano. Es decir, miramos muchos números, pero al fin y al cabo, es decir, el que mueve todo eso es el ser humano. ¿Dónde está la preocupación del ser humano? ¿Por qué no nos preocupamos primero por el ser humano? Y obviamente no puedes dejar de lado la economía. Vamos a preocuparnos por el ser humano. Ya. No, tiene que estar todo equilibrado. Tiene que haber un equilibrio por lo menos. Sí, pero vamos a pensar en ello, porque yo creo que ahora mismo se nos ha olvidado pensar en ello. Ahora cuando cojo el currículum, cuando desarrollando el proyecto, cuando cojo muchas cosas, es como, señor, es decir, se nos está olvidando que somos personas y que las personas sentimos, que las personas necesitamos ciertas cosas para funcionar y que si esas ciertas cosas no existen, por mucho que tú quieras desarrollar otras, no funciona. Como te he dicho, espero, confío, anhelo el ser humano, el pueblo español, en este caso que es donde vivimos y al final es lo que tenemos que arreglar nosotros, esté aprendiendo muchas cosas, le esté dando tiempo a reflexionar acerca de todo esto, porque no creo que igual que nosotros ahora mismo lo estamos hablando, nos estamos dando cuenta, no somos los únicos que nos estamos dando cuenta. Confío que un gran porcentaje del pueblo español se dé cuenta de eso,
en este caso de la ciudad de Orihuela, que mucha gente de la ciudad de Orihuela se dé cuenta de la importancia que tiene todo el arte, y más en Orihuela, igual que en otros sitios, pero vamos a hablar de Orihuela, la importancia que tiene todo el arte en Orihuela, porque hay muchas vertientes, y hay muchas vertientes que no están siendo contempladas y no están siendo valoradas. Entonces vamos a aprender a darle importancia a cada sector, porque al fin y al cabo cada sector es importante, no podemos funcionar el uno sin otro. Vamos a poner el ejemplo de la gente que se trabaja en supermercados, que hace 2 meses la gente que trabaja en un supermercado no estaba a trabajar en un supermercado. Ya, pero es que a día de hoy te está sacando para adelante. Entonces vamos a darle valor a todo, porque al final... Que todo lo tiene. Sin cada... Esto para mí es una cadena de eslabones. Es decir, cada eslabón es importante. No puedes eliminar un eslabón o que un eslabón sea flojo. Se va a romper por ahí la cadena. Es en plan de cada eslabón tiene que ser fuerte, cada eslabón hay que reforzarlo y cada eslabón tiene que trabajar juntos para que vayamos. Creo que toda esta situación está dejando claro que la unión hace la fuerza y que todos somos importantes en la sociedad y que tenemos que luchar porque todos seamos importantes y valorar a cada uno de las personas que la componemos. Bueno, Javier, bueno, madre mía, se nos va el tiempo, mira que nos gusta cascar, nos gusta cascar. No te digo a mí. ¿Qué te iba a decir? Para ir terminando, estamos lanzándole una pregunta a todos, que es la misma, porque con la intención de crear una especie de diccionario creativo del municipio y de la Vega Baja. Y es que os estamos preguntando dentro del abecedario cuál es vuestra letra favorita, porque vaya asignada a un concepto, porque os motive por algo. ¿Cuál sería la tuya? Mira, yo voy a utilizar una palabra de las que te he dicho, no la tenía clara, pero voy a utilizar la palabra reinventarse, porque yo creo que va a ser la clave para salir de esta situación en cada uno de los sectores. Pensar en cómo adaptarse a la nueva situación que vamos a tener y luchar por salir adelante. La R. La R de reinventarse. Fantástico. Pues Javier, pues lo dicho, agradecerte mucho que nos hayas dedicado este ratito de charla, de conversaciones en Ocre, y lo que digo siempre, a ver si nos vemos en persona en la terracita de un bar, porque será muy buena señal, muy buena señal. A vosotros.